Hola, bienvenidos a este episodio número 4 de Control Talks. Hoy nos vamos a concentrar en un tema bastante relevante para las empresas de transporte en Colombia, en el cual vamos a tener una invitada con bastante experiencia en el tema para conversar cómo las exigencias y las nuevas regulaciones están transformando la nueva manera de operar. Entonces, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Clarita, bienvenida. Muchas gracias, Vale. Clarita es abogada, actual directora ejecutiva de Defencarga, cuenta con sólida trayectoria como líder gremial en el sector transporte, la logística y especialmente en la seguridad vial. Ha sido una portavoz activa en debates de coyuntura nacional, impulsando el desarrollo de grandes proyectos y promoviendo la unidad institucional frente a los desafíos logísticos del país. Bienvenida, Clarita, es un gusto tenerte hoy en este espacio y poder conversar contigo de este tema que es tan relevante para el sector. No, muchísimas gracias a Control T por primero propiciar estos espacios. Me parece que son súper relevantes para el sector, para poderse dar cuenta de lo que está pasando, pero no solo desde la perspectiva del cumplimiento normativo como tal, sino cómo podemos además abordar eso que está pasando de una mejor manera. Y pues en segundo lugar, muchas gracias por invitarme. La verdad es un tema muy relevante, sí, del que venimos hablando hace más tiempo del que deberíamos estar hablando, pero sigue siendo de actualidad. Así es. Clarita, yo quiero empezar este espacio preguntándote, porque finalmente tú tienes una trayectoria y conocimiento relevante. ¿Qué están viviendo hoy las empresas de transporte, especialmente con toda esta nueva normativa y estos cambios que finalmente estamos llevando a cabo y que ha sido una transición durante más de 4 años, especialmente para dar cumplimientos regulatorios y no solamente eso, también operativos para las empresas de transporte? Entonces, lo primero es contarles a todos que el sector transporte en Colombia es un sector que se denomina servicio público. Entonces, cuando una actividad se llama o hace parte de un servicio público, quiere decir que está regulada, muy regulada por el gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, nosotros siempre hemos estado intervenidos y regulados, pero particularmente, como bien lo mencionas, Vale, en los últimos 4 años ya estamos hablando de un exceso de regulación e de intervención. Nosotros en Defencarga llevamos un conteo de las normas que tienen que ver con nuestras empresas y encontramos que las empresas de transporte en el momento tienen que cumplir con 173 normas. En el último año, es decir, en 2025, fueron 24 normas, todas con impacto en la operación del sector. Y en lo que llevamos de este año llevamos ya 14, o sea, estamos en mayo y llevamos ya 14 normas. Entonces eso obviamente impacta todo el desempeño de las empresas de transporte, porque en primer lugar pues tienen que dedicar personas de su estructura a cumplir o a llevar a cabo este cumplimiento normativo. Haciendo el cálculo también en Defencarga y apoyados por el Instituto de Ciencia Política, encontramos que las empresas del sector transporte tienen que dedicar 2 personas, uh-huh, jornada completa a cumplir con toda esta normatividad. Entonces, en primer lugar es eso, es un exceso de regulación que la hemos llamado hiperregulación, hiperintervención, y en segundo lugar, digamos que toda esa intervención ha tenido que ver ya con la parte operativa de las empresas. Entonces hay unos temas que los menciono desde ya, seguro los vamos a tratar más adelante, que son RNS y CICETAC. Eso tiene que ver con el corazón del negocio y de la empresa del sector transporte, uh-huh, y las han puesto al límite, porque por dificultades en estas herramientas, entonces las empresas en ocasiones no pueden operar. Y si no pueden operar, pues obviamente su perdurabilidad se ve afectada. Entonces, de verdad que esta hiperregulación está impactando directamente, así lo hemos dicho, la sostenibilidad y la perdurabilidad de las empresas de transporte. Claro, y porque acá entra en jaque una medida que, aparte de que pone obviamente a pensar diferente, a hacer cosas distintas y a retarse, tiene detrás una presión, por así decirlo, que son los bloqueos o son las multas que pueden generar el no cumplir con esta normativa. Y ahí precisamente, perdóname que te interrumpa, ahí precisamente es que hablamos de exceso de intervención. ¿Por qué?
Porque el RNS es una herramienta que cuando nace por allá en el año 2011, en el 2011, era una herramienta para tener información de lo que está pasando en el sector y con esa información tomar decisiones de política pública. Ese es, digamos, que el fin con el que nació y el objetivo del RNS, y así está declarado legalmente. Y de un momento a otro, el RNS pasa a ser un instrumento de control previo para que las empresas puedan operar. Entonces ahí nos preguntamos, si existe una superintendencia especializada en vigilar, controlar, investigar y sancionar a las empresas de transporte, ¿por qué aparece una herramienta cuyo fin no es ese, que es el RNS, y limita, bloquea, como tú lo dijiste, la operación de las empresas de transporte? Ahí está excediendo toda esa capacidad legal. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. En ese sentido, pues es bueno mencionar que se han interpuesto acciones judiciales contra esa herramienta RNS, porque consideramos que está excediendo su capacidad y está llevando a cabo funciones que no le pertenecen. Bloquear a una empresa, o sea, es una sanción que está imponiendo de manera previa, sin una investigación. Incluso podríamos llegar a pensar que se están violentando principios constitucionales como el debido proceso. La semana pasada, hace 2 semanas que estábamos hablando antes de iniciar esta grabación, tuvimos una caída del RNS miedosa y ahí llegamos incluso a decir, ¿qué hacemos? O sea, es que no declaran la contingencia, las empresas no pueden operar, muchas, digamos, que no se atreven a salir. Ya las medidas son al final. Entonces, toman las medidas al final cuando ya tú dijiste casi que el problema es solucionado. Nosotros dijimos, ¿será que presentamos una acción de tutela? Pues llega uno a pensar hasta cosas que más locas, más sí. allá, que uno dice, no, pues sí, no, revisémoslo, pero llega uno a pensar como en esas medidas desesperadas ante situaciones desesperadas del sector. Empresas sin operar, sin poder llevar a cabo su operación, y eso que implica, después no puede facturar, pero tienen que cumplir con unos costos administrativos. Exactamente. Y sobre todo porque el sector es tan amplio o hoy requiere tanta masificación para poder cumplir con la demanda que tiene, que eso también limita la libre competencia entre las empresas, y que a su vez esto también pone en jaque el cumplimiento, no solamente, claro, con unos costos o unos compromisos como tú lo mencionas, sino también con los acuerdos de servicio con los clientes o con sus mismos generadores, y que muchas veces se vuelve ya es un tema adicional o no una responsabilidad directa, por así decirlo, de la misma empresa de transporte. Empiezan a intervenir también un montón de actores. Entonces el generador tiene que reportar, la empresa de transporte, pues la que más tiene que reportar, pero aparecen las empresas de monitoreo de flota que también tienen que llevar adicional a cabo otros registros, un nuevo actor. Y ya se nos viene que los propietarios, bueno, con la última normatividad del hombre camión, también tiene que reportar. Y todos esos reportes, cada uno de esos trae implicaciones, o el no hacerlos o el hacerlos mal, trae implicaciones en la operación. Entonces tú empiezas a multiplicar y eso se va volviendo incalculable. A nosotros, un ejemplo, las empresas nos dicen, yo tengo una operación urbana entre una ciudad principal y un municipio pues aledaño, pero resulta que el CEDI desde el cual despachamos de la ciudad principal al municipio aledaño está casi que en los límites de ese municipio, y donde tengo que entregar en el municipio cercano es también casi en el límite con la ciudad. Entonces digamos que la operación la pueden llevar a cabo ellos en 1 hora. Y la parametrización que hay en el CICETAC nos dice que no, que esa operación se lleva a cabo en 2 o 3 horas. Entonces ellos reportan debidamente, la empresa de monitoreo de flota reporta debidamente, pero el RNS les devuelve todo eso como error, porque se le está diciendo, no, usted es imposible que transporte esa mercancía en 1 hora, pero esa es la realidad. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que el sector transporte de logística en Colombia es absolutamente, y en el mundo, es absolutamente dinámico. Todos los días cada operación es distinta, cada modelo de negocio, pero ni siquiera cada contrato, cada operación es distinta, y es imposible, o sea, para nosotros es irreal incluso
que el Estado lo quiera controlar todo a través de una herramienta que se llama RNC. Así es. Eso no tiene nombre, pues no tiene razón de ser, y hemos estado investigando en otras partes del mundo si existe algo parecido y nos dicen que no. Entonces, cuando le llevamos esa inquietud al gobierno, nos dice, ay, no, es que nosotros somos los únicos que controlamos. Vení, pero ¿para qué tenés que controlar eso? No lo controles, recaudar información relevante que te permita llevar a tomar cabo decisiones. Una toma de decisiones consciente, real, con base en lo que está pasando en la vida real, en el mundo logístico. Uh-huh. Pero vos, ¿para qué tenés que controlar todo eso? O sea, eso no tiene sentido, no, para nosotros no tiene razón de ser, y pues seguiremos trabajando y promoviendo que esto no siga llevándose a cabo de esta manera, y que el RNC vuelva a tener esa función inicial simplemente de recaudar información para la toma de decisiones. Yo quiero aprovechar ese punto que acabas de tocar para preguntarte qué se espera con los próximos 4 años de gobierno y toda esta cantidad de regulaciones que se ha tenido en estos últimos 4 años, que si bien eso tuvo un foco inicial y tiene un trasfondo, uh-huh, el por qué se han tenido tantas medidas y tanto control por parte del ministerio, pero estamos en un momento de país coyuntural de tomar una decisión diferente, de que o las cosas puedan seguir igual y un tema normativo cada vez con mayor exigencia para el sector, o puede haber una mirada que transforme la realidad de lo que hoy está pasando. Bueno, ahí tenemos que partir de algo, digamos, sin hablar de uno u otra tendencia que llegue al nuevo gobierno. Lo primero es que muchas de las medidas que se han tomado son conquistas de las bases transportadoras, ¿cierto? Cuando digo bases transportadoras, son los propietarios individuales de equipos de transporte. Entonces, es difícil que un nuevo gobierno llegue a quitar, digamos, todas estas medidas que se han tomado, que han sido conquistas, como digo, de las bases transportadoras. Pongo un ejemplo, las horas logísticas. Ajá. Las horas logísticas era un tema que en Colombia no tenía reconocimiento económico. En este momento ya se tiene un reconocimiento económico de esas horas logísticas normales y adicionales. Entonces, como que digamos un gobierno va a llegar y va a eliminar esto, no. Pero sí creemos que sea una u otra la tendencia, si es y lo menciono así, si continuamos con la misma tendencia de gobierno, esperamos incluso mayor intervención, niveles más altos de intervención. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné al principio, el transporte es un servicio público, y al ser un servicio público, digamos, es un modelo de Estado como el que tenemos en la actualidad, tiende cada vez más a intervenir al sector productivo y a las actividades económicas. Si llega otro modelo de gobierno, ¿cierto? Otro modelo, otra tendencia, creemos que puede haber el desmonte de algunas de las obligaciones que existen hoy para las empresas, pero sin que ello implique que se despoje, por decirlo de alguna manera, a las bases transportadoras de esas conquistas que han tenido. O sea, y para nosotros es claro, como sector empresarial, son conquistas que ya se han obtenido, en muchos casos, como lo dijiste ahorita, pues eran falencias que tenía el mismo sector en darle unos reconocimientos económicos a estas bases transportadoras, pero como decimos, pues que todo tenga, digamos, su límite y que todo tenga su finalidad. Entonces, en el caso del RNC, el RNC nunca ha sido una herramienta de control ni de sanción, no debe serlo. Para eso está la superintendencia. Entonces, ¿qué le hemos pedido incluso pues a todos los candidatos, los que había para la primera vuelta y a los que hay ya para la segunda vuelta? A todos les hemos enviado esa propuesta. O sea, realmente revise cada una de las herramientas que existen hoy en el sector, CICETAC, RNC, Plan Estratégico de Seguridad Vial, SAR Labs, Programa de Transparencia y Ética. Lleguemos a un justo límite, ¿cierto?, en donde efectivamente cumplamos con responsabilidad nuestra función de movilizar mercancías como servicio público, pero no nos cargue excesivamente, que esas cargas excesivas, y también lo mencionamos ahorita antes de empezar a grabar, ¿vale?, lo que han llevado es a que las empresas, digamos, que hagan un pare
en otros desarrollos en los que deberían estar pensando, en innovación, en productividad, en mejores prácticas, y se hayan tenido que dedicar a cumplir exclusivamente con lo que nos dicta la norma, que no es ni 5 de productivo, que no es nada que nos esté aportando competitividad al país, pero que si no lo hacen, entonces no pueden operar. Entonces, eso es lo que buscamos, ese justo límite, ese punto medio en donde, claro, servicio público, intervéngame, pero déjeme también hablar de esquemas de productividad. Y tú mencionabas al principio algo muy relevante, y es que si bien se han venido colocando nuevas regulaciones y medidas que empieza a limitar quizás la competitividad del sector, diste un dato relevante hoy, y que incluso en una webinar que compartimos también un mes atrás, dábamos un dato relevante que incluso desde Defencarga, con la analítica que vienen realizando sectorial y de la realidad de las empresas de transporte, en vez de que las medidas ayuden a solventar o apoyar las mismas empresas de transporte, antes están restando quizás capacidad operativa. Y hoy es una realidad que sí o sí, para cumplir esa normativa, todas las empresas necesitan mínimamente 1.5 recursos más para poder garantizar el cumplimiento, porque es contraproducente quizás pensar que en un momento de sector y de realidad en el que nos encontramos, y hablamos también de tecnología, y cuando decimos vamos a ser tecnológicos, vamos a empezar a ser eficientes, vamos a meter productividad para eficientar tiempos y no tener gente haciendo quizás tareas manuales, que es la realidad de lo que hoy pasa. Estas mismas normativas nos están llevando hay que hacerlo manual para poder cumplir, porque esta primera fase por lo menos no facilita en el cumplimiento normativo de muchas cosas, garantizar temas de automatización, y que era algo en lo que ya venían trabajando las empresas de transporte. Y nos parece muy desafortunado, y que pues todo lo que tú dices es absolutamente cierto, pero a eso le sumamos que con la herramienta CICETAC, en donde se establecen unos costos mínimos, o sea, un valor a pagar mínimo, según ese costo que nos arroja el CICETAC, tampoco permite que las empresas puedan desarrollar esquemas de productividad con sus generadores de carga. Aquí también es muy importante el mensaje pues, que damos desde Defencarga. No es que el sector empresarial y productivo quiera alejarse del CICETAC y no cumplir el CICETAC, pero hay esquemas en los que una empresa, en un modelo de negociación, una empresa de transporte con un generador de carga e incluso trayendo a un tercero, puede ser eficientes. Un ejemplo muy sencillo, yo soy una empresa de transporte, tengo un modelo de negociación con mi proveedor de combustible diferencial por el consumo que yo tengo al año. Por los volúmenes. Exactamente, e incluso puedo traer a mis terceros e incorporarlos en este modelo eficiente de negociación. Entonces el combustible hoy está a 11.300, el ACPM, por ahí cerquita, pero con la negociación que tengo con mi proveedor me hace una disminución de un tanto por ciento en ese valor, ¿cierto? Yo pudiera llevarle ese beneficio al costo, transferir ese beneficio al costo, pero hoy no es posible. ¿Por qué? Porque el CICETAC te calcula con el valor full en primer lugar, y en segundo lugar con un consumo full de un vehículo con una edad vehicular de 10 años. Y puede que tú tengas un vehículo con un modelo 2026 que tienen una eficiencia mucho mayor, ¿cierto? Entonces tampoco le puedes transferir esa eficiencia. Tú estás invirtiendo en flota moderna para muchas cosas. Claro, porque aparte lo exige. Exactamente, porque quieres llevar a cabo menor emisión de gases, de material particulado, quieres pues trabajar en temas de sostenibilidad, pero aparte de eso, temas de confort y comodidad para el conductor, muchos temas relacionados con seguridad vial, etcétera, etcétera, y esa flota es más eficiente. Entonces yo pudiera transferir ese beneficio tanto al tercero, pues si es el caso, o también al generador de carga, pero el esquema rígido hoy de RN6 de CICETAC no te lo permite. Entonces es un momento en que muchas empresas pensarán, ¿y para qué entonces soy productivo? ¿Para qué voy a ponerme a pensar en temas de mejores prácticas?
como lo decíamos ahorita, de automatización, de eficiencia, sí, igual ahí está el CICE, ahí está el RNS y yo no me puedo mover de ese lugar. En cambio, si podemos promover que las empresas puedan incorporar esas eficiencias a su operación, demostrables, o sea, tienen que ser absolutamente demostrables, pues permítame RNS que yo en el registro que hago del valor a pagar sea diferencial al que me arroje el CICE. Y después, Superintendencia, que es la entidad que me vigila, venga y me pregunte, ¿usted por qué está pagando por debajo del CICE? Y yo se lo demuestre. No con un contrato a largo plazo, pues que por sí solo no te genera eficiencia, sino con números, con datos y con cifras que efectivamente puedan mostrar esos beneficios. Ese es el llamado, pues, que también seguimos haciendo y que creímos que pudiera haberse incorporado en estas últimas resoluciones, sobre todo pues en la 18445 que es CICETAC, pero que desafortunadamente no se tuvo en cuenta y sigue siendo por el contrario un sistema más rígido, en donde incluso ya hoy nos están involucrando nuevas flotas vehiculares. Así es, más como pensar en un tema colaborativo, o sea, más que de exigencia en un espacio que se preste para trabajar colaborativamente con las medidas regulatorias. Que son muchos de los esquemas que promovemos desde Defencarga y desde muchos gremios del sector, e incluso pues venimos trabajando, por ejemplo, en un convenio colaborativo entre varios gremios, incluido Defencarga, para la descarbonización del sector transporte. Entonces, vos, empresa de transporte, estás metido en eso, estás emitiendo menos gases de efecto invernadero, menos material particulado, ven y yo te doy un beneficio por acá de alguna cosa. Exacto. Eso es modelos colaborativos, modelos colaborativos. Clarita, basado en eso, en ese punto y lo que tú nos acabas de mencionar, ¿tú crees que qué tienen que hacer las empresas para estar preparados no solamente en este momento, sino de cara a lo que se nos viene y con lo que mencionabas al principio, de decir quizás son más medidas regulatorias o quizás son un plan de trabajo más colaborativo, pero ¿cuál es esa realidad que las empresas tienen que ser conscientes en este momento para poder decir necesitamos avanzar? Lo primero, y esto se lo repetimos mucho a nuestros afiliados que son tanto generadores como empresas de transporte, la norma hay que conocerla, porque es que también vemos un gran desconocimiento en la norma y cuando se desconoce la norma, entonces no se hacen buenas negociaciones, no se hacen buenos contratos y no se implementan al interior de las empresas las medidas necesarias para cumplir la norma. Entonces eso en un modelo de hiperregulación o de regulación normal o de poca regulación, siempre es necesario. ¿Por qué? Porque somos un servicio público. Entonces es necesario que las empresas conozcan la norma, pero ahí también hago un llamado de atención. Yo soy abogada, en Defencarga hay un comité jurídico, pero no son solo los abogados los que tienen que conocer la norma. Toda la empresa la tiene que conocer, porque a veces los equipos comerciales no la conocen y van y hacen unas negociaciones que uno dice, pero vení, ¿vos por qué hiciste esto? Pues le dijiste esto, yo no le dije eso al generador, se lo tenías que haber dicho. O sea, desde ahí partimos mal. Entonces, todo el esquema, toda la estructura de la empresa, tanto generadora como de transporte, deben conocer la norma, por lo menos las generalidades. Eso es un ejercicio que hemos venido haciendo en Defencarga desde más o menos hace 2 años, que incluso vamos y nos sentamos con las juntas directivas de las compañías para que desde sus directores puedan conocer en qué contexto es en el que estamos. Eso lo primero. Y lo segundo es que tampoco renuncien a esos temas de innovación, de automatización y de TI, porque si bien tenemos que cumplir ahora con unas normas aburridas que nos exigen manualidad, que nos están bloqueando, limitando, etcétera, pues no por eso hay que renunciar a que muchos de esos actividades que hoy estamos haciendo y obligaciones que estamos cumpliendo, desafortunadamente de manera manual, en algún momento y con aliados como Control T, y aquí lo menciono, en algún momento puedan llegar a ser temas de automatización, temas de eficiencia y temas de innovación. Entonces el llamado es ese, no renuncien a buscar esos esquemas de innovación, de productividad, de eficiencia. Hoy en día, inteligencia artificial, automatización, etcétera, que la verdad son de gran ayuda. Ahí los tenemos que ver siempre como aliados de la empresa. E incluso, pues,
las mismas herramientas de inteligencia artificial hoy son de gran ayuda, por ejemplo, para el tema normativo, pues porque te llega un decreto de 120 normas, pues obviamente nosotros nos toca leerlo. Las 120 hojas, pero te ayudan a hacer un comparativo con el anterior, qué cambió, que de pronto uno a veces no lo alcanza a ver en un primer momento. O no es tan claro. O no es tan claro. Entonces, a mí me ha pasado incluso que con la actualización de las versiones que incluso lleva el cumplimiento de temas de tiempos logísticos, hay un cambio de una versión a otra que no resulta tan explícito, pero que el ministerio quería decir algo con esto y que al final eso implica son 10 cambios, por ejemplo, para poder dar cumplimiento a la normativa. Así es. Entonces, por eso, no renunciemos a esas herramientas que de verdad son de gran ayuda. ¿Por qué lo digo y lo menciono? Porque todavía vemos en el sector un poquito de resistencia a esos temas, pero esos temas hacen parte hoy de la realidad y lo que tenemos que hacer es utilizarlos de la mejor manera. No es la inteligencia mal utilizada, pues, y lo voy a poner como ejemplo. Una persona que trabajó en algún momento conmigo, yo le decía, hazme el favor y me redactas esto, y me decía, ¿y para qué? Yo no sé redactar. Y yo, ¿cómo que no sabes redactar? Pues para eso está la inteligencia artificial. No, pues tampoco, o sea, no, porque no podemos renunciar a pensar. La inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda, facilita. Pues, nos facilita, pero tampoco es que ella nos va a hacer todo. Pero sí es un gran aliado, la automatización. Mira, 2 personas hoy dedicadas a cumplir trámites legales. Si alguno de ellos puede ser de manera automática, pues con herramientas tecnológicas hagámoslo. Y esa otra persona la podemos dedicar a un tema que agregue más valor, precisamente. Tú que hoy estás compartiendo en el día a día con todos los afiliados que, por ejemplo, tiene hoy Defencarga, pero aparte de conoces la realidad del sector, ¿tú qué crees o qué prácticas puedes compartir en este episodio que resulte relevante para muchas de las empresas que hoy quizás no están o no hacen parte de esos gremios? ¿En qué buenas prácticas adoptan hoy las empresas para poder entrar a cumplir más allá de conocer la norma y de no renunciar a la tecnología o a la innovación que esto pueda conllevar, generar o inmersión en el tema? Pues digamos ya en tercer lugar, a mí me parece muy importante y que no deben olvidar estar conectados con el entorno. Entonces eso es aprovechar esos espacios de networking que nos vive ofreciendo el sector, los gremios, empresas como ustedes, ya hay en este momento compañías especializadas que hacen eventos logísticos a nivel internacional, local, que no renuncien a estar conectados con sus colegas y con el entorno, porque de ahí, de una pequeña conversación, surgen grandes oportunidades, ¿cierto? Entonces eso, digamos que es muy importante, no alejarse de hacer networking, mejor dicho, ni siquiera pensándolo como desde el working, sino desde esa conexión personal, pero que en muchas ocasiones cuando tenemos esas conexiones de carácter personal, se generan unas soluciones súper importantes para las empresas. En cuarto, ya lo mencionaste ahorita, es el tema de la colaboración. O sea, las empresas tenemos que pensar en trabajar de manera colaborativa y de ahí se derivan varias cosas. En Colombia seguimos teniendo una alta dependencia de las importaciones sobre las exportaciones. Entonces tenemos una cantidad de viajes vacíos muy alta. El año pasado una medición que hizo la Universidad de los Andes decía que era entre el 41 y 42% el porcentaje de viajes vacíos en Colombia. Eso es mucho. Entonces, si colaborativamente podemos tratar de mejorar esa compensación o esa descompensación más bien de carga, creo que le aportaríamos mucho a la productividad del sector. Y ya pues hay un montón de buenas prácticas, como buenas prácticas en cargue y descargue, lo que mencionábamos pues en temas de automatización, pero yo creo que lo principal es mantenerse muy conectado con el entorno para que podamos juntos, en Defencarga el eslogan es juntos por el país, encontrar esas soluciones. Hay veces que hacemos un evento y 2 personas se sientan a conversar, ves que yo voy a Cartagena vacío y yo me vengo de Cartagena vacío. Ahí solamente surge una posibilidad de que bajemos esos niveles
de descompensación. Los temas de seguridad vial también trabajarlos de manera colaborativa, porque nosotros somos fundadores del Comité Empresarial de Seguridad Vial, me acuerdo, eso fue en 2016-2017. Bavaria llega y nos muestra las barras antiempotramiento en los vehículos. Ajá. No sé si las conocen, son los tractocamiones, unas barras que se colocan entre las llantas, en los laterales, para que si un motociclista o un ciclista tiene un siniestro con un tractocamión, el tractocamión no lo absorba por la fricción que genera. Exactamente, sino que rebota y tiene más oportunidad de conservar su vida que no. El valor era irrisorio frente a la cantidad de vidas que se pueden salvar. Entonces, por ejemplo, eso son compartir buenas prácticas también entre nosotros para poder ser más productivos. Otro ejemplo, hace poco hicimos una charla sobre carga refrigerada. O sea, digamos que el desconocimiento que hay en Colombia sobre el tema de carga refrigerada es enorme. Entonces, cualquier cosita que tú le cuentes a la gente, eso es ganancia, porque yo no sabía, ya sé, para hacerlo de esta manera. O el que hace los contenedores los furgones. Exactamente, los furgones. Todas esas cosas se lleva una idea y aporta productividad. Entonces, de ahí, digamos que buenas prácticas hay un montón. Pero ¿de dónde surgen esas buenas prácticas? De que estemos conectados, de que de verdad entendamos que debemos trabajar colaborativamente y no nos veamos como islas, cada uno tratando de solucionar el problema. Ese punto que tú mencionas es relevante, porque yo creo que ahí es donde parte como la diferencia, especialmente qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer o de pensar para poder unirnos, como tú dices, juntos por la realidad del país. Tocabas algo que yo no quiero dejar de pronto de pasar por alto, y es una pregunta que me surge de hecho de esta conversación, pero hoy, por ejemplo, la realidad del país con los bloqueos, cada vez hay más paros, cada vez tenemos más atentados terroristas, y que propiamente el impacto se lo lleva es el gremio transportador, sobre el ataque que tienen incluso muchos entes sobre el mismo gremio. Hoy, ¿cómo es la posición? Y te lo pregunto sobre todo porque tú que estás inmersa en el sector, ¿cuál es la posición finalmente de todas estas medidas resolutorias para poder tener esa realidad de país, en pensar qué hace diferente para proyectar o gestionar eso que hoy nos está sucediendo de otra manera? Bueno, entonces primero voy a mencionar la cifra, porque es muy bueno mencionar cifras. 709 afectaciones viales a mayo 31 de este año. Eso nos da 4 afectaciones diarias. Cuando nosotros en Defencarga hablamos de afectaciones, son bloqueos, son siniestros y en corredores viales, principales, son desastres naturales. Entonces, eso es una realidad con la que el sector ha tenido que aprender a vivir en los últimos 4 años. Yo siempre lo menciono así, en el sector teníamos un paro cada año de transportadores que duraba entre 1 y 48 días, que fue el más largo, pero era un paro al año. Pero ahora son 4 y 5 bloqueos al día. Entonces, eso digamos que es una nueva realidad, la tenemos que afrontar porque nos toca, pero esas nuevas herramientas no nos ayudan en nada con esa nueva realidad. Por el contrario, complejizan la operación. Exacto. Porque entonces tengo que pedir la cita y resulta todos los días, créanme, esto no estoy diciendo mentiras, todos los días hay 1 o 2 bloqueos en la vía Medellín-Costa Atlántica. Tú no vas a poder cumplir la cita, quiéralo o no, o sea, nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay bloqueo. Vía Medellín-Cartagena, Medellín-Barranquilla, siempre hay un bloqueo o 2. Pues mínimo 1, pero siempre hay 2 o 3. Entonces no vas a cumplir la cita. Entonces eso se te devuelve. Mira, ahí estábamos hablando de 2 personas para cumplir con todos estos trámites legales, pero no le hemos sumado, digamos, todas estas complejidades de la operación. Entonces se devuelve y ahí es cuando decimos, una herramienta no tiene por qué estar controlando toda la operación logística del país. ¿Por qué? Porque es imposible, porque la logística es dinámica, porque la logística cambia, porque tenemos todos estos fenómenos que se van a seguir presentando. O sea, las comunidades están ya empoderadas en ese tema y ellos saben que si no salen y hacen el bloqueo,
pues que no estoy justificando los bloqueos, sino que muchas comunidades no encuentran otra medida para pedirle algo al gobierno nacional o regional, sino ese, que tiene que cambiar la forma de abordar los bloqueos, ¿cierto? Porque hoy es un trámite absurdo. ¿Qué se tiene que hacer? Mejorar cómo se manejan esos bloqueos, pero eso va a seguir sucediendo. Otro tema que nos preocupa mucho en estas afectaciones viales es el tema de siniestros viales. Nosotros pasamos en el 2000, me acuerdo que empezamos a contabilizar 24, cuánto eran los siniestros viales en ese total, y eran alrededor del 7 y el 8%, y hoy ya vamos en el 17% de siniestros viales que nos están generando afectaciones. Entonces esto también, la herramienta no nos lo cubre, pues el enredo que se genera cuando tienes que hacer un transbordo de equipo, y que tiene limitaciones. Exacto. Entonces, o anule el manifiesto, vuelva y lo cree, pero ¿desde dónde me empieza a reportar? Después, ¿cómo calculo si empiezo en un punto intermedio? Eso es un enredo horrible. Entonces, mira, no son la respuesta a la realidad del sector. Las herramientas que se están imponiendo desde el Ministerio de Transporte, digamos que la norma puede tener un sentido, pero la herramienta como tal que la aplica no está respondiendo a las necesidades del sector. ¿Cuál es la solución? O sea, no nos controle a través de herramientas, establezca otros mecanismos, pero con esas herramientas es imposible. Si bien sabemos que hoy quizás la posición del ministerio va a seguir promoviendo la práctica, desde esa consolidación gremial que se han unido para tener conversaciones diferentes hoy con el ministerio, la posición del ministerio hoy de cara a acompañar y generar ese trabajo colaborativo con las empresas de transporte es abierta, es cercana, se podría generar una diferencia en cómo trabajar diferente. Y te pongo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, pero desde la misma forma en como dice la normativa, deben crear hoy un manifiesto de carga. La mayoría de las empresas de transporte, por ejemplo, crean el manifiesto cuando ya el vehículo va a salir a la ruta. ¿Por qué? Porque no puedo anular manifiestos y me están controlando que no puedo anular manifiestos. Pero por otro lado me están diciendo tengo que reportarle el inicio y la salida de ese origen, especialmente, que a la final se devuelve en un trabajo operativo manual, porque o cumplo la una o cumplo la otra. Entonces son realidades hoy del sector, y que recuerdo, Clarita, que en varias mesas que yo he participado, muchas empresas colocaban sobre la mesa, bueno, ¿qué hacemos con esto? O flexibilizamos, no flexibilizamos, o realmente desde tu mirada, dentro de ese liderazgo que tú hayas ejercido en el gremio, porque has sido una figura importante, vocera ante el ministerio con esto, ¿tú crees que hay posibilidad de pensar diferente en esa relación? En este momento no. Con el ministerio actual no. El ministerio ha sido receptivo en la solicitud que le hemos hecho de brindarnos formaciones, capacitaciones, de las mesas, de resolver dudas en esos grupos que estamos, incluso que compartimos sobre RNDC y demás, sí. En eso digamos que son receptivos y te atienden, te ayudan, pero ya al momento de darles a conocer la problemática y de pedirles que revisen cómo flexibilizar, cambiar, complementar, quitar, agregar cosas que hoy nos están haciendo la vida difícil, no lo vemos claro. Por el contrario, lo que hacen es, creer que la normativa que tenemos hoy es la mejor del mundo, porque somos los únicos que la tenemos en el mundo, cuando no. Sí. Entonces, la verdad, pues desafortunadamente no. Nosotros somos muy juiciosos en Defencarga. Siempre que hay un proyecto normativo, lo estudiamos, pues un proyecto de cambio normativo, lo estudiamos, lo comentamos y obviamente le proponemos mejoras al ministerio. Porcentaje de cambios que hemos logrado obtener con los comentarios que hemos enviado al ministerio, pongámosle en este ministerio por lo menos el 0,5%. De resto, muy poco. O sea, la verdad, no lo vemos tan receptivo. ¿Qué logramos el año pasado, por ejemplo?
el tema que las empresas pudieran certificarse como empresas de monitoreo de flota. Eso nos pareció importante. Uno de nuestros afiliados pues fue quien lideró, digamos, esa conversación y le explicó al ministerio, yo tengo, y trabaja con Control T, ¿cierto? Y le decía, mira, yo tengo torre de control, yo lo puedo hacer, obviamente está la empresa que me unifica todo, pero yo lo quiero hacer directamente, yo no le quiero entregar esto a un tercero todo, sino que yo lo quiero manejar, y logramos eso. Con otros temas como con el FOPAT, que es el pago que se hace al Fondo para el Ascenso Tecnológico del Sector Transporte, también logramos que se aclarara un tema, pues porque no se sabía muy bien si era sobre el flete o sobre el valor a pagar. Bueno, ahí logramos claridad que era sobre el valor a pagar y quién era el que tenía que estar a cargo del pago pues de ese porcentaje. Digamos que hemos logrado algunas cosas, pero lo grueso pues que en lo que más hemos incidido y queremos que se haga, no. Y les voy a decir, voy a recordar desde cuándo estamos con eso, porque pues estos cambios del RNS incluso vienen de mucho tiempo atrás. Creo que fue desde el año 2022 que empezamos, tema RNS básicamente, a traer a la gente del ministerio directamente a las empresas de transporte para que conocieran la operación. Cuando hablamos de la facturación electrónica. Exacto, todos esos temas los empezamos a traer. Miren cómo es la operación de una empresa de transporte y lo que vos estás diciendo es imposible de cumplir y de controlar. Y mira que por el contrario, cada vez encontramos es que se endurece esa normatividad y nos ponen más controles y más temas por cumplir. Entonces, desafortunadamente no esperemos que con el cambio que vayamos a tener el próximo 7 de agosto, sí logremos mayor receptividad, como lo digo, sin desatender esas conquistas de las bases transportadoras, para que no crean, es que los empresarios nos quieren despojar. Exacto. No, eso es claro, somos conscientes, nos hacemos cargo, lo reconocemos, pero bajo un esquema más flexible de cumplimiento. Así es. Yo quiero, como para ir cerrando, Clarita, hoy esas empresas que son pequeñas, porque pues creo que hoy hay un porcentaje de empresas muy grandes, consolidadas, quizás ya vienen con un avance y la capacidad de lograr avances diferentes con todas estas medidas, pero hoy esas empresas que son pequeñas, que apenas vienen haciendo conciencia de la realidad del cumplimiento normativo de todo esto, ¿qué consejo les darías tú para poder garantizar que también entren a generar ese cumplimiento normativo que tienen que entregarle hoy al gobierno? El consejo que les doy es que se acompañen muy bien, porque las empresas pequeñas, digamos, no tienen la capacidad en su estructura de poder dar respuesta a todas las exigencias normativas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se acompañen de buenos proveedores. Y aquí voy a hablar de varias obligaciones. SARLAF, por ejemplo, pues es muy difícil para una empresa pequeña tener dentro de su estructura y con las exigencias que hace la norma un oficial de cumplimiento, pero lo puede tener externo, pero de verdad con una empresa que les ofrezca una buena asesoría o un buen oficial de cumplimiento que efectivamente cumpla las funciones que tiene que cumplir. En el caso de las empresas de monitoreo de flota y todo este tema de RNC, que ese proveedor pues sea uno pues que por lo menos lo vean que es activo con el ministerio, que está registrado con el ministerio, que se mantiene pendiente de la capacitación del ministerio, del cumplimiento, que les da por el pues más que incluso simplemente venga yo cumplo, que les da ideas y les propone cosas para volver más eficiente todo ese cumplimiento. Entonces ese acompañamiento es muy importante. Porque sabemos que ellos en su estructura no son capaces de cumplirlo, entonces tienen que cerrar brechas y esas brechas las pueden cerrar con unos buenos acompañamientos. También es importante, digamos que quiero que lo entiendan, no estoy vendiendo a Defencarga, ¿cierto? La afiliación a Defencarga, pero es importante que las empresas estén afiliadas a un gremio. Ya cada uno mirará a cuál gremio, pero el gremio porque es importante, porque los acompaña también en toda esa implementación, porque los lleva, los capacita, los asesora, los acerca con esos mejores proveedores, porque nosotros lo que hacemos es eso, pues un estudio, ¿verdad?, concienzudo de proveedores, y cuando nos preguntan no les decimos, no, mira la lista, no, de verdad, quienes les recomendamos son empresas que sabemos que son juiciosas.
y que aparte de eso les estamos contando todo lo que pasa en el sector, no solo desde la norma, desde las afectaciones viales, desde el contexto. Hoy, por ejemplo, tenemos un contexto muy difícil en Buenaventura con muchas cosas, pero hoy en día tema de intervención, arreglos viales en 5 puntos distintos del municipio, sabíamos que esto nos iba a generar un colapso, entonces hemos venido trabajando con el gobierno para que nos ayude a flexibilizar. Entonces les estamos contando todas esas cosas que están pasando, es importante. Pero ahí digamos que hay un tema que nos está preocupando mucho en Defencarga, y es que precisamente todas estas exigencias que se han venido implementando, digamos que las empresas que tienen mayor estructura y que son más grandes, digámoslo, han podido llevar a cabo esa absorción o ese cumplimiento de una mejor manera que las empresas más pequeñas. Y nos está preocupando que muchas empresas pequeñas estén diciendo no va a seguir en esto, pues porque es que como si fuera opcional. Exactamente, esto de verdad esto ya está exigiendo mucho y el negocio que yo tengo no es pues para tanta cosa, ¿cierto? O que se estén generando, y ayer lo leía en un artículo de un consultor que se llama Nelson Mariño en La Silla Vacía, incluso integraciones verticales de empresas más grandes con empresas pequeñas, y ya esas empresas pequeñas pasan a ser solamente proveedoras de flota. Si ya habían dado el paso de ser empresa de transporte, qué pesar que se devuelvan, ¿cierto? Sí. A ser solo proveedoras de flota y dejen pues esa aspiración que tenían de convertirse en una buena empresa de transporte. Entonces eso nos viene preocupando. Vamos a analizarlo con detenimiento, pues a ver qué está pasando, claro, y qué podemos hacer. Que en vez quizás de cerrar la brecha, y te voy a hablar quizás de unos 10 años atrás, donde normal o por tradición el sector ha sido informal, lo que antes esto y con lo que tú estás mencionando convierte o abre más la brecha que se vuelva, especialmente en ese nicho de empresas pequeñas, a que sea o que siga siendo un sector informal. Y esas cifras no me las sé, pero las veíamos, creo que en el webinar las mostramos, cuando sale una nueva norma, de esas normas malucas con un montón de exigencias como el tema de tiempos logísticos en el RNS, lo que notamos es una caída en el registro de las empresas de transporte en el RNC, pero cuando decimos una caída es una caída grande. Entonces no es que hubo menos operaciones ese mes, no, las operaciones se han mantenido muy estables en los últimos 2 años. Lo que pasa es que las empresas se van a la informalidad. Entonces toda esa cascada normativa que de verdad no vemos que apoye la formalidad, pues o que le aporte a la formalidad o que le agregue valor a las empresas, lo que hace es que se devuelvan a los esquemas de informalidad, desafortunadamente. Sí. Y como digo, ya habían cumplido con la aspiración de convertirse en empresa habilitada, ya estaban trabajando bajo ese esquema. Yo creo que el ministerio también tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos empresas grandes, medianas y pequeñas, y hacer, o mirar de qué manera apoyar a esos más pequeños para que puedan llegar a cumplir toda esa normatividad. Normatividad que, insisto, ojalá que sean normas que le agreguen valor a la formalización y a la productividad del sector. Así es. Clarita, creo que tocamos temas bastante relevantes en este corto espacio para compartir no solamente con las empresas de transporte, sino con varios actores de la realidad del país que en este momento nos estamos enfrentando. Yo quisiera cerrar con 3 cosas que tomé de tu intervención que me parecen muy relevantes y las quiero resaltar para dar cierre a nuestro webinar, o más que webinar, nuestro podcast, perdón. Poder entrar primero a que conocer la norma es necesario para operar todos bajo el mismo esquema o el mismo camino. No renunciar a pensar con innovación y aprovechar esos espacios de networking y conexión con el entorno para no dejar de un lado el trabajo colaborativo. Creo que muy bien. Eso resume nuestra conversación. Así es. Y es la manera quizás más liviana, por así llamarlo, que las empresas pueden empezar a adoptar para poder transformar esa realidad de cumplimiento regulatorio
en un camino quizás mucho más llevadero de cara a la realidad y a lo que se nos viene en el sector transporte. Yo creo que no pudiste haberlo resumido mejor. Y la invitación es a eso precisamente, a que cumplamos o que hagamos esos tres punticos que acaba de mencionar, ¿vale? A que nos mantengamos muy conectados y a que igual estemos compartiendo entre todos, prácticas. ¿Cierto? Siempre todas esas buenas prácticas, esquemas de colaboración, pero también inquietudes, problemáticas y demás, que todo eso nos ayuda a mejorar como sector. El llamado de nosotros siempre es por la formalización y por la productividad del sector logístico de transporte en el país. Gracias por la invitación. Clarita, gracias a ti. Muy valioso este espacio. Esperamos seguir contando con tu participación en los diferentes espacios que generamos desde Control T. Y obviamente pues como una voz potente dentro del gremio para seguir llevando pues a cabo todas estas iniciativas de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, los invitamos a estar atentos a nuestro siguiente episodio y no se pierdan la oportunidad de escuchar que trae información relevante. Nos vemos.